Ahora lo tenemos en línea a Facundo Galvani, él es director del SENASA Chaco en Formosa. ¿Cómo estás, Facundo? Brian, Enrique, Raúl y Cristian, te saludamos desde INTA, sumando campo para Radio Formosa. Muy buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo les va? Bien, todo por acá. Muy bien. Queríamos, si bien nuestro programa es de la temática del campo, también tenemos un público variado, sería en el tema de la parte urbana, y bueno, queríamos saber sobre el tema de la influencia aviar, que nos dé primero un concepto para la gente que no está en el tema de qué significa la influencia aviar que se está hablando hoy en día en todos los medios. Bueno, la influenza aviar es una enfermedad viral causada por el virus de la influenza aviar altamente patógena que hasta hace poco en la República Argentina era libre y bueno, afecta a aves silvestres y aves de corral. Aves de corral son aquellas aves que cuyo destino es la producción de carne aviar o huevo. Ya son los patos, los gansos, las gallinas, los pollos. Bueno, tienen un destino de producción, pero afecta a ambas en general. Había hasta el 14 de febrero del 2023 no había detección ni siquiera en aves silvestres ni aves de corral, hasta que se detectó en Laguna de los Polluelos, al norte de la provincia de Jujuy. Se aisló el virus y se determinó su presencia en el país. Nosotros veníamos observando desde el SENASA, a través de organismos internacionales, la declaración de focos en América del Norte, lo que es Canadá, Estados Unidos, México, y luego fue yendo hacia el sur, a través de las aves migratorias. El virus lo portan en su tracto digestivo y pueden ingresar a los países, porque nosotros tenemos controles fronterizos, tenemos requisitos para importación, pero bueno, las aves silvestres portan el virus en su tracto digestivo, toman contacto con aves silvestres, con aves de corral, y van transmitiendo el virus. Así que después del 14 de febrero también se detectó, semana después, en Córdoba, en Entre Ríos, en Río Negro, Santa Fe y provincia de Buenos Aires. Perfecto. ¿Y tiene algún efecto consumir este tipo de aves al ser humano? El consumo de carne y huevo no se ve afectado por este virus. Sí, siempre recomendamos medidas de higiene y inocuidad generales, como para para evitar la transmisión de la enfermedad transmitida por alimentos, pero no afecta el consumo ni de carne ni de huevo. Galvani, buen día, te habla el ingeniero Freixa. Esto que decís vos es muy importante, y me gustaría que lo repitas, porque una de las grandes preguntas que nos hacen la gente es ¿y qué pasa con el huevo? ¿Y qué pasa con la carne? ¿Puedo comerla? ¿Puedo comer el huevo? ¿Hay que cocerlo mucho? No viste, todas estas cuestiones. Yo creo que vos sos una persona autorizada como para transmitir o evacuar esta consulta. Bueno, ahí aprovecho también para dar, nosotros en esta oportunidad que nos da esta enfermedad, también es para llegar al público ante la inquietud. Me han hecho preguntas, por ejemplo, si lavamos los huevos. La recomendación no es lavar los huevos tienen cierta porosidad que se ve impedida el ingreso de microorganismos a través de una capa protectora. Si nosotros limpiamos esos huevos, podemos tener el efecto contrario, digamos, descubrir esa capa y favorecer el ingreso de microorganismos al huevo. Exacto. Lo que sea, con el huevo hay que mantenerlo en un lugar fresco y oscuro. En caso cuando hay más alta temperatura, si la heladera, y si estamos en momentos frescos, ya no hace falta la heladera así, sino que tiene que ser lugar fresco y oscuro. Y en cuanto a la carne, mantener la cadena de frío. Son recomendaciones generales para la buena práctica de manufactura de los cocineros, del consumidor final. Mantener la cadena de frío significa que desde nosotros garantizamos hasta la góndola la cadena de frío, y desde la góndola hasta el plato lo garantiza ya el consumidor, que no tenga mucho tiempo afuera el pollo. En general nosotros nos fresco o congelado.
mantenerlo en la ladera, solo retirarlo de la ladera cuando se va a consumir y no sacarlo, estar en el medio ambiente y después volverlo a meter en la ladera, porque los microorganismos se multiplican de manera exponencial. Entonces nosotros, claro, al tenerlo a temperatura ambiente, generamos, pero hablo de cualquier tipo de microorganismo. En caso de la influenza aviar no tiene ninguna particularidad con respecto a otros tipos de microorganismos que pueda llegar a tener en la superficie de la carne aviar. Y también otra cosa es la cuestión de la contaminación cruzada. No utilizar los mismos utensilios para, claro, cocinar, para alimentos que van a recibir, van a ser sometidos a alta temperatura, porque esa alta temperatura lo que genera es la destrucción de estos microorganismos. Y si nosotros ese mismo cuchillo o esa misma tabla utilizamos para cortar, por ejemplo, una lechuga que va a una ensalada, o a cortar el pan que va a ir a la mesa, ese microorganismo va a estar vivo, digamos, y multiplicándose en la superficie de esos alimentos, y lo vamos a ingerir, ¿no?, que llamamos contaminación cruzada. Así que esas son recomendaciones generales para el consumo de carne aviar o de otro tipo de carne también. Esto mismo es válido para las aves silvestres, ¿no es cierto? Para las aves silvestres, sí. Lo que nosotros acá, el apartado de aves silvestres, muchas veces hay personas, nosotros como SENASA no tenemos mucha injerencia, salvo cuando tenemos que hacer vigilancia epidemiológica con los animales silvestres, pero sí, por ejemplo, hay gente que avista aves o gente que visita lugares donde hay aves. Entonces ahí la recomendación es que ante la presencia de comportamientos extraños, diferentes a lo normales, claro, por ejemplo, un ave silvestre emprende la huida ante la presencia de una persona. Sí. Si esa ave no lo hace, o si vemos aves muertas, porque también es bastante característica la mortandad, o deambular extraño, jadeo, erizamiento de las plumas, edema facial o cianosis en la zona libre de cianosis, cuando está medio azulada o morada la zona de la piel desprovista de pluma, que eso sí lo vimos mucho en aves de corral. Ante esa presencia de síntomas, evitar el contacto, claro, y llamar al SENASA, a la oficina local más cercana, o algún técnico del territorio, incluso la gente de parques también. Mañana tenemos una charla abierta en la localidad de Laguna Blanca. Mañana a las 8:30 estaremos ahí en una escuela comentándole a los técnicos de los parques y al público en general todo esto que hace que nuestra vigilancia epidemiológica sea más efectiva. Quiere decir que ante la presencia de la enfermedad vamos a estar diagnosticándola en tiempo récord, digamos. Claro, rápido. Tenemos también aceptado lo que es la coordinación para llevar las muestras. Claro. Y la muestra, esto también, para la población, trate de no tomar contacto con el ave con sintomatología. El SENASA tiene el instrumental necesario para toma de muestras, con antiparra, barbijo, mameluco, guante, bota, y todos esos elementos los descartamos en el lugar, porque para no ser nosotros también fuente de claro, diseminación del virus. Así que hay medidas, y además el contagio se puede producir por contacto directo una vez con enfermedad o muerta recientemente. O sea, esta enfermedad no tiene cura, ¿no? Una vez que se infectó, puede infectar a las demás, y no hay ni tratamiento ni vacuna para... No, tiene alta difusibilidad y alta mortandad y mortalidad, digamos. O sea, enseguida se ve la mortandad, y eso está descrita en los libros, pero también lo pudimos observar en el único caso que tuvimos en Navidad Teray, en la provincia de Chaco. O sea, hasta ahora todas las muestras que hemos remitido dieron negativo, excepto esa, y se está actuando en el foco, y pudimos ver de primera mano el comportamiento de la enfermedad. Y sí, en un principio empiezan las muertes por goteo y después se difunde, y hay distintas tipos de resistencia. Por ahí los patos son un poquito más resistentes al virus, después le sigue el ganso, y la gallina es más sensible. Facundo, ¿podés repetir un poco esto para llevar claridad y ayudarle a ustedes como están haciendo con la gente de parque? ¿Cuáles serían los síntomas que se observan? En general son síntomas bastante amplios, pero vamos a describirlos: es respiratorio, nervioso y digestivo. Dentro de lo respiratorio vamos a encontrar tos y jadeo. En la ave de corral lo vamos a ver más la que tenemos más cerca, sí, lo vamos a sentir más. Ya de por sí van a bajar los índices productivos, va a haber menor
postura de huevo en el caso de las gallinas ponedoras, y erizamiento de las plumas, de la piel, cianosis, eso lo pudimos ver también bastante marcado, el color azulado en cresta, barbillón y en las patas, las zonas desprovistas de plumas se ve bien azulado, digamos, o morado, vamos a decir. Morado. Ajá. Después, edema facial también, a la hinchazón de la cara, de la cresta, del barbillón, van a estar hinchados. Incoordinación, es más la parte nerviosa, no sostienen bien el cuello, y después vamos a ver mortandad. Eso sí, eso va a ser característico. Algunas preguntas acá de los oyentes. Dicen si el virus muere con la cocción o el frío, y que también en la ciudad hay personas que tienen gallinas. ¿Qué tienen que hacer en ese caso? El virus muere por la cocción y tiene cierta resistencia en el frío. O sea, por eso es que tenemos que, nosotros cuando detectamos el virus se hace un poco una contención, no pueden salir productos ni aves de ese foco hasta que no esté contenido, que es un vacío sanitario de 21 días. ¿Cuál era la otra pregunta? Sí, las gallinas en la ciudad o en los pueblos, digamos, sí, es una... ¿Qué recaudos deben tener? El recaudo que deben tener son mantener ciertas medidas de bioseguridad adaptadas a la forma de producir que tienen. A las grandes empresas las medidas son más exigentes y pueden implementar con mayor costo ciertas medidas. En caso de las gallinas de traspatio, como le llamamos, por producción de traspatio, es delimitar el área donde va a ser el pastoreo, vamos a decir, que no sea libre, sino que tenga que tener un límite, porque cuando nosotros limitamos el contacto con las aves silvestres estamos bajando el riesgo de transmisión de la enfermedad. Claro. Cuando vamos a dar alimento, y lo hagamos en la parte que tenga de confinamiento, digamos, supongamos que tiene el gallinero propiamente dicho, ese gallinero propiamente dicho, ahí se le debe suministrar el alimento y el agua, no darlo al aire libre, porque son todas medidas que disminuyen el riesgo de ingreso de un ave silvestre a que tome contacto con nuestra ave de corral, llamamos la que estamos produciendo. Y también cerrar, delimitar el área del gallinero con alambre romboidal o malla antipájaros. Claro. Que tenga un diámetro suficiente para que no pasen los pequeños pájaros, digamos, a través del alambrado. Claro. Y bueno, y el agua, recomendamos el uso de chupete o niple, pero o higienizar lo más que se pueda la fuente del agua, claro, igual que los comederos, porque el riesgo está en que un ave silvestre que porte el virus, que es más resistente, lo trae en el tracto digestivo y toma el agua o come la comida, defeca, y ahí genera la fuente de transmisión para que la otra ave de corral tome el agua de esa misma y ahí se contagia. Entonces, es delimitar. Lo otro es en el gallinero mantenerlo lo más limpio posible y desinfectar lo que es o utilizar lo que es el calzado para no ingresar a través de nuestros pies el virus también. Si no, utilizamos una alpargata dentro del gallinero, nos sacamos las zapatillas afuera y entramos con las alpargatas del lugar. Claro. Es un mecanismo. Y control de plagas, tratar de evitar, poner ratoneras, trampas, para evitar que también los roedores o las plagas en general sean las que también lleven de afuera hacia adentro el ingreso. Más o menos son medidas generales de bioseguridad. Facundo, ¿podemos repetir, es decir, ante evidencia o sospecha, cuál sería la primera acción, digamos? ¿A quién tiene que dirigirse? ¿Cómo dirigirse? Nosotros estamos trabajando en red con el Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia de Formosa, con el PAIPA, con el INTA, y bueno, con el Ministerio de Salud también. Entonces, ante la presencia de sintomatología compatible, nerviosa, respiratoria, digestiva, lo que habíamos mencionado, o cualquier anomalía en el comportamiento, que llamen a SENASA o a estos organismos que mencioné, porque a veces no tienen el teléfono del veterinario local y tienen el veterinario del INTA, y ellos automáticamente van a comunicarse con el veterinario local y se desata ya esta toma de muestra, que es necesario que sea el SENASA el que toma la muestra. Exacto. Porque
el que tiene el diagnóstico oficial. Entonces con eso descartamos que sea influenza aviar o no. Después ya ahí se deriva, si es otra enfermedad, por ahí los técnicos del territorio van a ser los encargados de asesorarlo para poder resolver ese problema. Perfecto, Facundo. Sí. Muy claro, muchísimas gracias por la información de la gripe aviar, sobre todo para la gente urbana, de la zona urbana, que por ahí no tiene mucho conocimiento. Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y será hasta un próximo encuentro. Muchas gracias por ayudarnos a difundir la actividad.